Médicos, ¿cómo están? Continuamos con los temas complementarios para el ENARM 2023. En este caso, revisamos la sección de neumología, que ya saben, junto con pediatría, ginecobstetricia, cardio e infecto, así como cirugía general y ATLS, son las bases para llegar a probar el ENARM con una puntuación muy elevada. Nos vamos a comenzar con la exacerbación de asma en su actualización del año 2022, que nos habla de que esta es un desbalance agudo o subagudo que es provocado por un agente externo o por pobre cumplimiento del tratamiento, aunque generalmente va a ser por un agente externo. Y vemos que es un episodio de deterioro de la situación clínica basal, y esto implica la necesidad de administrar un tratamiento específico. Hay fenotipos que se han llegado a preguntar. Tenemos el alérgico, el cual inicia en la infancia y se va a asociar con historia familiar de enfermedades alérgicas, entre las que se incluyen rinitis, eczema, así como alergia a medicamentos. El examen disputo también te va a revelar a menudo inflamación con predominio de eosinófilos. Y, lo más importante, este grupo responde bien a corticosteroides inhalados. Después está la no alérgica, que esto va a contener neutrófilos, eosinófilos o si no, puede tener pocas células inflamatorias. Esos pacientes tienen menor respuesta a corticosteroides inhalados a corto plazo. Y finalmente la de inicio tardío, que tienden a ser no alérgicos y requieren altas dosis de corticosteroides inhalados o en su defecto serán refractarios a ellos. Aquí vemos que el asma ocupacional es un ejemplo de inicio tardío. Recordar la clasificación de la gravedad del asma únicamente aprovechando esta actualización, pues esta sí la tratamos adecuadamente en la sección de, creo que es la de neumo, del parte 1, y si no en pediatría. Bueno, entonces la intermitente se va a caracterizar por síntomas diurnos 2 veces a la semana o menos, medicación de rescate 2 veces a la semana o menos, síntomas nocturnos 2 veces por mes o menos, así como no presentar limitaciones en la actividad, y con una FEV1 de más del 80% sin exacerbaciones. La leve persistente son síntomas diurnos 2 veces por semana o más, medicación de rescate 2 veces por semana o mes, síntomas nocturnos más de 2 veces por mes, alguna limitación de la actividad, FEV1 más del 80% y una exacerbación por año o menos. La moderada persistente, síntomas diurnos diarios, medicación de rescate diario, síntomas nocturnos más de 1 vez por semana, bastante limitación de la actividad, FEV1 más de 60 pero menos de 80 y más de una exacerbación por año. Y finalmente, la grave persistente, síntomas diurnos 1 vez al día, medicación de rescate 1 vez al día, síntomas nocturnos frecuentes, mucha limitación de la actividad y la FEV1 menos del 60% con más de una exacerbación por año. Prácticamente se van como complementando, entonces intermitente, menos de 2, leve persistente 2, moderada persistente 1 más no diario y grave persistente diario. En cuanto al cuadro clínico, vemos que la exacerbación del asma, lo que decíamos en la definición, es un episodio de deterioro de la situación clínica basal de un paciente que se va a identificar por el aumento de los síntomas clásicos, disnea, tos, sibilancias, así como presión del pecho, y del requerimiento del medicamento de rescate, así como deterioro de la función pulmonar, ya sea por espirometría o flujometría, con respecto a la variación diaria de un paciente determinado. Estos van a ocurrir generalmente por exposición a agentes externos, llámese virus, polen o contaminación, o el mal apego al tratamiento inhalado. Es muy importante su clasificación por tiempo, que a veces no la contemplamos, de instauración rápida de menos de 3 horas y de instauración lenta que va de días a semanas. Dato interesante, se recomienda de manera rutinaria medir la saturación de oxígeno por oximetría de pulso y se debe mantener entre 94 y 98%. En caso de que sea menor a 92, hay que administrar oxígeno suplementario y evaluar la respuesta al mismo. E ir titulando. Algo que nos añade esta guía es, por ejemplo, en el ejercicio, donde nos menciona que inmediatamente antes del ejercicio se recomienda usar agonistas beta 2 de acción corta inhalados. Vemos que si el ejercicio es un problema específico en pacientes que toman corticosteroides inhalados, se recomienda agregar cualquiera de los siguientes: el antagonista del receptor de leucotrienos, agonista beta 2 de acción prolongada, cromoglicato de sodio o nedocrómilo sódico y teofilina. En cuanto al tratamiento de una exacerbación del asma, lo que viene aquí es que se recomienda prescribir de primera instancia un agonista beta 2 inhalado de acción corta. Y nos recomienda como tal no usar un SABA, o bueno, este beta agonista pues de monoterapia. Pues cada vez que se utilice su uso se debe acompañar de un corticosteroide inhalado o una combinación formoterol-corticosteroide inhalado para terapia de rescate en todo paciente con asma asintomática. La dosis se recomienda que de salbutamol de 2 a 5 miligramos cada 20 minutos nebulizado, o si no, de 200 a 800 microgramos, que equivale a 2 a 8 disparos, cada 15 minutos durante la primera hora.
y administrar con cámara espaciadora en la primera hora. En casos graves, se tiene que utilizar nebulización continua a dosis de 10 a 15 miligramos por hora. En cuanto a una exacerbación moderada y grave, también se tiene que administrar oxígeno suplementario, teniendo una saturación de más del 90 o mayor al 95 en las embarazadas o pacientes con patología cardíaca concomitante. Entonces, eso te quiere decir que una exacerbación del asma en pacientes que no están embarazadas y en pacientes que no tienen alguna cardiopatía, tu meta va de 90 a 94. Y cuando tienen embarazo o cardiopatía, entonces sí, vas de 95 hacia arriba. Y también no olvides agregar el esteroide. Se recomienda administrar un ciclo de prednisona de 50 miligramos por lo menos 5 días durante la crisis de asma hasta la recuperación, por lo que es lo mismo, 1 miligramo a kilo de peso. Hasta cierto punto es sencillo, vamos a revisar los algoritmos. Aquí tenemos, identificamos a nuestro paciente con factores de riesgo para asma fatal. Lo primero, educamos al paciente, evitamos desencadenantes, prevención, así como identificación de los síntomas de una crisis, que son estos: presenta disnea, tos, sibilancias, incapacidad para hablar. Si no, entonces realizamos flujometría, digo, cotidiana. Si es normal, entonces continuamos el manejo establecido. En caso de que sí presente, hay que realizar flujometría pico o, si no, la GPC, decía que también puede ser por mera clínica, pero bueno. Si tenemos cifras del 80 al 100% del mejor valor personal, entonces hay que utilizar un SABA. Si tiene la respuesta, pues perfecto, continúa con su tratamiento. Si la cifra va del 50 al 79% o no mantiene una buena respuesta con SABA, ajustamos de acuerdo al plan de manejo. Si no hay respuesta, SABA 2 disparos cada 20 minutos más prednisona bioral de 40 a 60 miligramos. Y si no funciona, se tiene que ir al servicio de urgencias. Lo mismo, si la PEF da menos del 50%, te vas directito a urgencias. Eso es todo lo que tienes que saber, por lo menos por GPC, para la exacerbación del asma. Realmente la actualización es muy sencilla, no abunda demasiado como lo hace la GINA. Entonces, después tenemos el síndrome de apnea obstructiva del sueño, el cual vemos que es el más frecuente de los trastornos respiratorios que se producen durante el sueño y se caracteriza por somnolencia diurna, deterioro del estado de vigilia, rendimiento cognitivo y capacidad disminuida para conducir vehículos. También presentan depresión, disminución de la libido, astenia matinal, cefalea, hipertensión, microdespertares y nicturia. Y como vemos acá, pues es ese aumento en el tejido graso el que impide que se mueva adecuadamente el aire a través de la vía respiratoria. Los factores de riesgo van a ser hipertrofia de tejido linfoide, obesidad, así como malformaciones craneofaciales. El cuadro clínico lo tienes que reconocer inmediatamente en cuanto te lo presenten en, valga la redundancia, tu caso clínico. Entonces vamos a presentar lo que ya veíamos en la definición: somnolencia excesiva diurna, referir un sueño no reparador, que prácticamente es lo primerito que tienes que identificar en el caso clínico, cefalea matutina, disminución de la memoria de trabajo, de la concentración, disminución de la libido, irritabilidad, fatiga crónica, ronquido habitual, apneas presenciadas. Muy importante estos últimos dos, te puede decir incluso que que su pareja, que sus amigos, que sus padres refieren que tiene ronquido y apneas, diaforesis nocturna, insomnio, depresión, así como incluso síntomas de reflujo gastroesofágico. La clasificación va a ser leve cuando presenta de 5 a 15 eventos por hora, moderado cuando va de 16 a 30 eventos por hora y severo cuando va de más de 30 eventos por hora. En cuanto al diagnóstico, se sugiere que en niños y adultos, prácticamente la mitad de la guía habla de niños y la mitad de adultos, sin embargo, pues al final es la copia una de la otra. Entonces, se sugiere que en niños y adultos con sospecha de SAOS por cuadro clínico y factores de riesgo se realice una polisomnografía como prueba diagnóstica. Y en pacientes con sospecha de SAOS adultos se recomienda realizar el cuestionario de Berlín. Aquí no menciona el Stop Bank, aquí te menciona el Berlín. Y también valorar la circunferencia del cuello ajustada, que lo más importante es este valor: más de 48 centímetros es una alta probabilidad de que el paciente padezca SAOS. Y pues aquí te viene justamente donde tienes que colocar la cinta. ¿Qué es lo importante para ti? El punto de corte: más de 48 centímetros, alta probabilidad de presentar SAOS. En cuanto al tratamiento, aquí nos menciona que se sugiere en niños con diagnóstico de SAOS y hipertrofia amigdalina, como tal, sin contraindicaciones para la cirugía, el tratamiento quirúrgico, ¿ok? Su amigdalectomía. Se sugiere en niños con diagnóstico de SAOS leve o contraindicación de manejo quirúrgico, utilizar como tratamiento corticoides tópicos nasales. En pacientes que también presenten obesidad, se recomienda el tratamiento adyuvante con disminución del peso, pues obviamente para disminuir la circunferencia del cuello. Se sugiere que en pacientes pediátricos y enfermedad residual posterior al tratamiento quirúrgico se utilice CPAP, mientras que en los adultos el tratamiento de elección es el CPAP,
sin alteraciones, cuando no presentan alteraciones maxilofaciales o de la vía aérea superior. Digo que estos temas son muy cortitos. Aquí tenemos los algoritmos. Tenemos un paciente con un cuadro clínico y factores de riesgo para SAOS. Tiene alteraciones maxilofaciales, sí, tercer nivel de tensión para que las puedan resolver y en conjunto con otorrino y neumo puedan dar el tratamiento, o a veces plástica también, ¿no? No lo tiene, ok. Presente hipertrofia amigdalina, sí o no, no importa, realizamos polisomnografía. Llegamos al diagnóstico, sí, hay contraindicación para la cirugía, no, entonces manejo quirúrgico. Después, una nueva polisomnografía. Si hay enfermedad residual en los niños, consideramos el uso de CPAP y si no, pues alta. Ahora, eso en los niños. En los adultos, cuadro clínico y factores de riesgo para SAOS. Hay que realizar escala de riesgo para SAOS, que ya vimos que aquí va a ser cuestionario de Berlín y también la circunferencia de cuello ajustada. Riesgo medio o alto, más de 43 para medio, más de 48 para alto. O riesgo alto por cuestionario de Berlín, que únicamente tienes que saber que es el riesgo alto, no tienes que saber del puntaje. Si no, consideramos otra posibilidad diagnóstica. Si sí, entonces hay que ver si tienes factores que alteren el estudio simplificado del sueño. Si no, estudio simplificado del sueño. Y si sí, polisomnografía, que casi siempre los vamos a ir aquí de todos modos, ¿no? Diagnóstico sí, alteraciones maxilofaciales, no, tolera el uso del CPAP, sí, uso de CPAP. Es todo. Vean cómo es muy, muy sencillo el algoritmo de la GPC y prácticamente el tema para lo que nos compete al ENARM. Entonces, médicos, no tienen excusa. Estos temas están muy, muy fáciles. Finalmente, POC, que de hecho creo que tenemos una clase específica de POC, pero hay actualización de 2021. Entonces, por lo menos la GPC nos refiere que es una enfermedad tratable y prevenible que se caracteriza por la presencia de síntomas respiratorios persistentes y limitación del flujo aéreo. Esto debido a alteraciones alveolares y o de las vías aéreas, generalmente que es causada por exposición significativa a gases o partículas nocivas. El cuadro clínico va a incluir disnea, que esta se reporta en el más del 70% de los pacientes y por lo tanto es el signo clínico más importante pregunta de NARM y típicamente empeora con el ejercicio. Después viene la tos crónica, que se reporta en el 60% de los pacientes y se identifica como la tos del fumador, que pues cualquiera que haya visto una serie o una película donde una persona fume conoce ese tipo de tos, o si tienes familiares o conocidos que fumen mucho, ese tipo de tos y la producción de moco en el 63% de los pacientes. Y también menciona la GPC en este pequeño apartado, que puede ser indicativa de bronquitis crónica si esta dura más de 3 meses en 2 años consecutivos. En cuanto a la prevención, se debe dejar de fumar, ya que esto disminuye como tal la sintomatología respiratoria en los pacientes con EPOC, como lo son flemas, tos y disnea, que conlleva una mejora en la calidad de vida, así como disminuir la admisión a los hospitales. Ahora, se sugiere resaltar los beneficios al dejar de fumar, sobre todo después de 1 año y de 5 años de suspender el consumo de tabaco. Entonces, vean cómo se tiene que reevaluar. No pueden dejar a tu paciente así. Al año y de los 5 años lo reevalúas. Y vemos que se disminuye a la mitad del riesgo de sufrir una enfermedad coronaria y también reduce la mitad de la tasa de mortalidad por cáncer pulmonar. También la GPC nos recomienda evitar exposición a humo de combustibles de biomasa, como cocinar con carbón o leña, pues esta acción disminuirá el riesgo de desarrollar EPOC. Tenemos directrices para la vacunación. Vemos que se debe vacunar contra el neumococo a toda persona con EPOC, pues reduce la probabilidad de desarrollar neumonía adquirida en la comunidad, así como la posibilidad de presentar exacerbaciones. Y también vacunar contra influenza puede disminuir el número de exacerbaciones, hospitalizaciones, así como disminuir la mortalidad respiratoria y por todas las causas. El diagnóstico para EPOC se debe sospechar enfermedad grave en las personas que presenten hallazgos físicos compatibles, las cuales son sobredistensión pulmonar, disminución de la intensidad de las respiraciones y ruidos cardíacos, sibilancias, uso de músculos accesorios, así como edema. Tenemos dos elementos que sí o sí hay que considerar. El gol estándar es por espirometría de todos modos. Y aquí nos viene lo que tienes que buscar en tu ENARM para tener adecuadamente ese punto. Pregunta de ENARM de toda la vida y también de examen de titulación y de interna y de neumo y de anestesio y prácticamente todo lo que tenga que ver con ventilación. Entonces, se confirma EPOC cuando una persona con síntomas compatibles presenta una limitación irreversible, a diferencia del asma, esta sí es irreversible, del flujo aéreo por una relación FEP1 que sea menos del 0.7 y no existe otra explicación alterna para los síntomas o la obstrucción del flujo aéreo. Dato importantísimo, pregunta de NARM que siempre te van a hacer. En la radiografía de tórax, los hallazgos más importantes son hiperinflación con el aplanamiento de ambos diafragmas en la vista lateral o también se puede ver incluso en la AP en caso de que esté muy exacerbada.
así como incremento del espacio retroesternal, ese sí se va a hacer por la lateral, hiperlucidez pulmonar que observamos acá con estas áreas hiperlúcidas, así como disminución de las marcas vasculares y la horizontalización de los arcos costales. Todo esto patognomónico de POC. En otra clasificación, nos recomienda utilizar el sistema GOLD, esto para identificar individuos con alto riesgo de exacerbación y determinar su pronóstico. Nos hace un énfasis siempre en el subgrupo B, pues tiene una mayor gravedad de la disnea y presenta una probabilidad de supervivencia menor que el grupo C, a pesar de una mayor FEBI. Esto requiere, por lo tanto, atención especial, pues el pobre pronóstico podría estar provocado por enfermedad cardiovascular o cáncer. Entonces, mucho cuidado. Si te preguntan cuál es más agresiva, es D, pero después sigue la B, no la C. Entonces, aquí tenemos como tal evaluación de los síntomas, que se va a hacer por medio de las escalas MMRC, que prácticamente es de disnea, igualito al NIHA, 1, 2, 3 y 4, y el CAT, que pues es un cuestionario igual sobre síntomas respiratorios. Y del otro lado, pues tenemos exacerbaciones con o sin hospitalización. Entonces, el grupo A va a ser aquel que tenga 0 a 1 exacerbación, pero sin hospitalización, un MMRC de 0 a 1 y un CAT menor a 10. El grupo B, que ya vimos que hay que tener mucho cuidado, sobre todo viene aquí por esto, presenta mucha disnea y presenta muchos síntomas respiratorios. Entonces, estos pacientes son una bomba de tiempo. En cualquier momento se exacerban y ¡pam! Querían directo a la D. Entonces, acuérdate, B, 0 a una exacerbación de POC sin hospitalización, pero con un MMRC de igual o mayor a 2 y un K igual o mayor a 10. En cuanto a la C, pues esta hasta cierto punto está más estable que B. Son más de 2 exacerbaciones al año o una exacerbación que requerirá hospitalización. Esto con un MMRC de 0 a 1 y un CAT de menos de 10. Mientras que el D, que es el más agresivo, pues sí incluye un MMRC de más de 2, un CAT de más de 10 y más de 2 exacerbaciones al año o más de una hospitalización. Finalmente, la escala GOLD, que nos habla de la gravedad de limitación del flujo aéreo basándonos en la FEBI broncodilatador. Vamos a tener que todo paciente con un FEB1 FBC menor a 0,7, que vimos que era el diagnóstico para EPOC, un GOLD 1 se clasifica como leve y es cuando tiene un FEB1 de más del 80. Un GOLD 2 es moderado y es cuando tiene un FEB1 de 50 a 79. Un GOLD 3 es severo y es cuando tiene un FEB1 de 30 a 49. Y un GOLD 4 es muy severo y tiene un FEB1 de menos de 30. El tratamiento es muy importante reconocerlo por grupo en cuanto a clasificación GOLD. Yo sé que ya sale una nueva GOLD, que ya prácticamente cambia todo esto, pero pues esto es GPC y esto es México. Entonces aquí nos seguimos quedando con estos porque justamente se actualizó apenas, entonces va a tardar unos añitos en que se reactualice ya con las modificaciones de la GOLD. En el grupo A, se recomienda utilizar anticolinérgicos como tiotropio sobre el hipatropio solo o en combinación para alivio intermitente de los síntomas del EPOC. En el grupo B, que vemos pacientes más sintomáticos con un MRC más de 2 y un CAT de más de 10, pero con bajo riesgo de exacerbación, se recomienda el uso regular de un broncodilatador inhalado de acción prolongada. Se prefiere LAMA sobre LAVA. Sin embargo, también se va a utilizar LAVA una vez al día. Pero si te preguntan, ¿qué prefieres, LAMA, LAVA, anticolinérgico o SABA? Le tienes que poner LAMA. En el grupo C, sugiere iniciar tratamiento con un antagonista muscarínico de larga duración. Esto debido a su baja probabilidad de exacerbaciones, justamente, ¿no? Te lo vuelvo a decir, LAMA. LAMA es la respuesta correcta. Y el grupo D, sugiere iniciar tratamiento con LAMA, aunque la combinación LAMA-LAVA también te podrá ayudar en caso de que tengas un CAT de más de 20. Entonces, esa es una indicación diferente en la GPC que tienes que tomar en cuenta. Prácticamente puedes utilizar LAMA en B, C y D, pero en caso de que te marquen un CAT de más de 20, que no te tienes que aprender el CAT, te lo tendrían que poner ahí para que llegaras a esta respuesta, porque si no sería extremadamente difícil. Pero bueno, entonces, a menos que te marquen un CAT de más de 20, entonces sí se vale LAMA-LAVA. Y aquí se lo incluía, pero nada más como nota, ¿no? En pacientes con un conteo de eosinófilos de más de 300 o características de solapamiento asma-EPOC, se puede utilizar LAVA más glucocorticoide inhalado. Pregunta difícil de llenar también. En cuanto a las exacerbaciones, vemos que se debe considerar a las infecciones bacterianas y virales como la primera causa de exacerbación aguda en EPOC y se deberá dar tratamiento de acuerdo a la infección causal de la exacerbación. Aquí tenemos que puede ser por virus o por bacterias. Si es por virus, los más frecuentes en orden van a ser picornavirus, influenza, BCR y el SARS-CoV-1. La GPC marca todavía el SARS-CoV-1 y ya abajo estaría para influenza. Mientras que por bacterias, la principal es Haemophilus influenzae, por eso la vacunación,
después Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, que ya cae en el tercer lugar gracias a la vacunación, y cuarto, Pseudomonas aeruginosa, me faltó la S, Pseudomonas, pero Pseudomonas aeruginosa. El cuadro clínico va a incluir sibilancias, taquipnea, disociación tóraco-abdominal, uso de músculos accesorios de la respiración, así como dificultad para hablar debido al esfuerzo respiratorio. En cuanto al tratamiento, como tal se recomienda administrar oxígeno de bajo flujo para pacientes con hipoxemia debido a exacerbación de POC, y la meta, que es súper importante, de 88 a 92% medida por oximetría de pulso. ¿Ok? Y esa es la meta, 92%. No es necesario que lo lleves a más, en 92 te quedas. Se recomienda tratar con BiPAP en lugar de únicamente tratamiento habitual en pacientes con falla respiratoria hipercápnica aguda, es decir, pacientes con una PaCO2 de más de 45 o un pH de menos de 7.3 por exacerbación aguda de EPOC. En caso de que esto fracase, vas con la ventilación mecánica, y se recomienda usar opioides para aliviar la sensación de falta de aire en personas en etapa terminal de POC que no respondan a tratamientos médicos, como tratamiento paliativo. Obviamente, la mayoría van a ser por virus, entonces por eso no nos recomendaron antibiótico de primera instancia. Si no, bueno, al final sí la GPC te dice allí en un cuadrito chiquito, en caso de sospechar de infección bacteriana, pues dar el tratamiento adecuado, ¿no? Que si es hemofilus influenza, pues le damos Ceftra, no pasa nada. Aquí tenemos los algoritmos de la GPC. Diagnóstico de POC en primer y segundo nivel de atención. Pacientes con los siguientes criterios: más de 40 años y factores de riesgos para EPOC, con o sin tos, esputo, disnea. Y le hacemos el cuestionario EPOC o como está en inglés, COPD, yes. Si es positivo, entonces vamos a ver si la unidad tiene espirometría. Sí, espirometría. Vemos si tiene FEP1, FBC menos de 0.7. Y vamos a complementar con radiografía de tórax, biometría hemática, el cuestionario y enviar segundo nivel de atención. En el segundo nivel de atención clasificamos como A, B, C, D y damos el tratamiento adecuado. En caso de que haya duda entre POC y asma o incongruencia de espirometría, se tiene que enviar para pletismografía y ahí se realizará la DLCO o pletismografía con difusión pulmonar de monóxido de carbono para realmente dar con el diagnóstico adecuado. Bueno, eso por ahí, ¿no? Ahora por acá ya tenemos el tratamiento de POC, tratamiento no farmacológico multidisciplinario y tratamiento farmacológico. El no farmacológico, reducir los síntomas con alivio sintomático, mejorar tolerancia al ejercicio, estado de salud, así como prevenir la progresión, prevenir y tratar exacerbaciones y disminuir la mortalidad. Bueno, ya lo clasificamos, ¿no? Grupo A, que era lo que mencionábamos: broncodilatador, LAMA o LAMA más LAVA o SAMA más SAVA, solo para rescate, únicamente tratamiento de rescate. Eso decía antes decía la GOLD, ahora esto es lo que se queda todavía en la GPC para que no se vayan a confundir con la nueva GOLD. Grupo B, broncodilatador de elección, LAMA, LAVA. Grupo C, LAMA. Grupo D, LAMA o LAMA más LAVA en pacientes con CAT mayor a 20. Y LAVA más corticosteroide cuando tenemos antecedente de asma o eosinófilos de más de 300. Si está estable, entonces seguimiento. Si no, se exacerbó y nos regresamos para acá. Seguimiento, entonces. ¿Tiene disnea? Sí, LAMA o LAVA en MMRC 1 a 2 y LAMA más LAVA en MMRC de 3 a 4. Si mejora, pues ya le hicimos, se va a medicina interna o a neumo. Si no, LAMA, LAVA y corticosteroide inhalado. Si mejora, pues ya le hicimos, se va a interna. Y si no, considerar cambio de inhalador o fármaco, rehabilitación respiratoria. En caso de que estemos previniendo exacerbaciones, LAMA o LAVA, si tiene eosinófilos más de 300 o más de 102 exacerbaciones, LAVA más corticosteroides. Si no, LAVA más LAVA. Si mejora, a interna. Si no, igual tratamiento triple. LAVA más corticosteroide inhalado. Si mejora, interna. Si no mejora, aquí ya te viene Roflumilad con BEF1 menos de 50 y fenotipo de bronquitis crónica. Se puede dar profilaxis, aquí lo incluía todavía, con acitromicina en exfumadores y también rehabilitación respiratoria. Finalmente, esta siempre te la preguntan, en toda tu vida te la van a seguir preguntando. ¿Cuándo das terapia de oxígeno domiciliaria? Cuando tu paciente presente PaO2 de menos de 55 o saturación menor a 88 al aire ambiente. O cuando tenga una PaO2 más de 55 pero menos de 60 con hipertensión pulmonar, poliglobulia o trastornos del ritmo cardíaco. Si los tiene, hay que titular el oxígeno. ¿Cuánto requiero para llegar a una saturación
hasta 92%. Bueno, aquí todavía 90, ¿no? Una saturación de más de 90 y OPA2 más de 60. ¿Y sí? Entonces, oxígeno domiciliario, y esto por más de 16 horas. Si es al egreso hospitalario de una exacerbación de POC, lo vamos a realizar una reevaluación cuatrimestral. Si tenemos una POC estable e hipoxemia crónica, pues hay que realizar una reevaluación anual. Si a los 4 meses tiene saturación de más de 90 y P2 más de 60, respirando a menos de 30 por minuto al aire ambiente, entonces se retira el oxígeno. Y si no, reevaluación anual y nos volvemos a regresar hasta que podamos retirar ese oxígeno. Y listo, médicos. Realmente son actualizaciones muy chiquitas las que se realizaron en neumología, entonces no hay que agregarle tanta intensidad a este estudio. Pero bueno, pues aprovechen estas clases que estamos agregando porque es el complemento de las últimas guías para que no les falte nada y obtengan ese resultado que tanto desean. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Nos vemos en la siguiente.